Gloria y alabanza a ti, Satán, en las alturas del cielo donde tú reinas, en las profundidades del infierno, donde vencido sueñas en silencio. Haz de mi alma un día, bajo el árbol de la ciencia, cerca de ti repose, a la hora en que sobre tu frente, como un templo nuevo, sus ramas desplieguen. Charles Baudelaire, Plegaria. Mikhail Bakunin nació en Tver, Rusia, en 1814. Sus padres querían que siguiera la carrera militar. A los 3 años de empezar sus estudios ya era oficial. Y aunque sus padres insistieron que continuara el servicio militar o civil, él abandonó los dos en 1835 y se trasladó a Moscú para estudiar filosofía. En 1842 viajó a Alemania y pronto entró en contacto con los cabecillas del joven movimiento socialista alemán en Berlín. Desde allí viajó a París, donde conoció a Proudhon y a George Sand. Poco a poco sus ideas lo llevan a convertirse en un agitador político. Debe exiliarse, pero su lucha continúa en 1844. Emprende viaje hacia Alemania, donde empieza una intensa actividad política. Aún estando ausente de Rusia, se le quitan los honores aristocráticos y se condena a vivir en Siberia. Al mutualismo de Proudhon, Bakunin le agrega, además de las innovaciones teóricas y doctrinarias, la mística y el fervor revolucionario. Si para Proudhon la sociedad libertaria es un proyecto, para él es una realidad que es urgente de concretar. Bakunin también desconfía de la validez de la democracia representativa dada la diferencia de poder entre las clases. El sufragio, tal cual funciona en la sociedad liberal, es una forma de convalidar las estructuras de poder y de hacer que todo siga como está, sin afectar la raíz de la opresión. Esta posición enfrentó de manera definitiva a los socialistas, quienes creían que el Parlamento era un espacio político a conquistar, y algunos anarquistas. La diferencia esconde también una actitud. Para los socialistas, todo camino hacia el poder es válido. Para Bakunin, debe haber una coherencia total entre las ideas y las prácticas. Bakunin se gana la vida primero dando clases particulares y después como viajante de comercio. La libertad relativa de lo que goza le permite retomar en parte a sus proyectos revolucionarios. La misma posibilidad de moverse sin custodia impulsa a Bakunin a hacer planes de fuga y concretar escapando en un barco primero a Japón y luego a California para terminar instalándose en Londres, donde empieza a escribir su obra cumbre, Dios y el Estado. Está en la naturaleza del Estado el presentarse tanto con relación a sí mismo como frente a sus súbditos, como el objeto absoluto, servir a su prosperidad, a su grandeza, a su poder. Esa es la virtud suprema del patriotismo. El Estado no reconoce otra. Todo lo que le sirve es bueno. Todo lo que es contrario a su interés es declarado criminal. Tal es la moral de los Estados. Bakunin era extremadamente crítico con la religión, abogaba por el ateísmo de manera desaforada. De su obra, más que el socialismo, se deduce un ateísmo muy intenso. Considera la religión perniciosa para los hombres, porque les hace aceptar de manera más sencilla que en el mundo haya jefes, acuñando la frase, un jefe en el cielo es la mejor excusa para que haya 1000 en la tierra. Dios dio la razón a Satanás y reconoció que el diablo no había engañado a Adán y a Eva, prometiéndosle la ciencia y la libertad como recompensa del acto de desobediencia que les había inducido a cometer. Porque tan pronto como hubieran comido del fruto prohibido, Dios se dijo a sí mismo, he aquí que el hombre se ha convertido en uno de nosotros, sabe del bien y del mal. Impidámosle, pues, comer el fruto de la vida eterna, a fin de que no se haga tal como nosotros. Dejemos ahora a un lado la parte fabulesca de este mito y consideremos su sentido verdadero. El sentido es muy claro. El hombre se ha emancipado, se ha separado de la animalidad y se ha constituido como hombre. Ha comenzado su historia y su desenvolvimiento propiamente humano por un acto de desobediencia y de ciencia, es decir, por la rebeldía y por el pensamiento. 3 elementos:
o si querés, tres principios fundamentales constituyen las condiciones esenciales de todo desenvolvimiento humano, tanto colectivo como individual en la historia: la animalidad humana, el pensamiento y la rebeldía. A la primera corresponde propiamente la economía social y privada, a la segunda la ciencia y a la tercera la libertad. En el 68 fundó la llamada Alianza Internacional de la Democracia Socialista, cuyo programa reivindicaba una serie de reformas constituyentes básicos de su doctrina política: la supresión de los estados nacionales y la formación en su lugar de federaciones constituidas por libres asociaciones agrícolas e industriales, la abolición de las clases sociales y la herencia, la igualdad de sexo, la organización de los obreros al margen de los partidos políticos. Bakunin también era un miembro destacado de la Liga de la Paz y la Libertad, fundada en 1869 por Charles Lemonnier, un partidario de Saint-Simon. Bakunin jugó un papel prominente en esta organización en su Confederación de Génova y formó parte del Comité Central en 1870. Reconocimiento del derecho absoluto de toda nación, grande o pequeña, de todo pueblo débil o fuerte, de toda provincia, de toda comuna o de una completa autonomía, siempre que su constitución interior no sea una amenaza y un peligro para la autonomía y la libertad de los países vecinos. Federalismo, socialismo y antiteologismo. Mijaíl Bakunin. Bakunin desarrolló una tesis denominada anarcocolectivismo, en donde sostiene que la propiedad de los medios de producción, distribución y cambio debe ser social y administrada colectivamente por los propios trabajadores, reunidos en pequeñas asociaciones por afinidad, mientras que cada uno de ellos produce según su voluntad o según lo acordado. Y cada uno debe recibir el producto íntegro de su trabajo, según su mérito individual. Estas asociaciones, a su vez, estarían confederadas a través del principio federativo, pero este sistema federal debe dejar, según los colectivistas, autonomía a las asociaciones que autogestionan los medios de producción. El exceso del bien, o de lo que se llama generalmente el bien, ¿puede a su vez producir el mal? Sí, cuando se impone como una ley despótica, absoluta, sea religiosa, sea doctrinaria o filosófica, sea política, jurídica, social o como ley patriarcal de la familia. En una palabra, cuando un bien que parece ser o que es realmente se impone al individuo como la negación de la libertad, y cuando no es producto de esta, pero entonces la rebelión contra el bien impuesto así no solo es natural, es también legítima. Lejos de ser un mal es un bien, al contrario, porque no hay bien fuera de la libertad, y la libertad es la fuente y la condición absoluta de todo bien que sea verdaderamente digna de este nombre, pues el bien no es otra cosa que la libertad.